Yo esta sorprendió. infraestructura no la conocía en vivo, ¿no? En vivo. Hablamos del refuerzo estival con el ministro Gómez Almaraz, hablamos con la ministra Berrueso, hablamos siempre con el área de salud, así que nos faltaba hablar con usted también de cómo llevan adelante ese refuerzo estival en el norte. Mira, la verdad que con cualquiera que hables te va a decir prácticamente lo mismo. Estamos hablando de hacer acciones extraordinarias, son acciones que no se hacen durante el año. Bueno, aquí estamos viendo imágenes, yo creo que esas son las escuelas abiertas, los centros de primera infancia. Y te puedo decir que hay mucha presencia de gobierno en todos estos lugares que son los más vulnerables de nuestra provincia. Acciones que tienen distintas características, acciones que tratan de trabajar cuestiones urgentes como el hecho de que médicos recorran la zona y fortalezcan los sistemas de salud en esos lugares. Cuestiones de urgencia como el hecho de que las escuelas se mantengan abiertas, que los chicos sigan comiendo, pero también cuestiones de fondo que hacen un cambio importante, cuestiones de fondo que nosotros las incluimos dentro de lo que es refuerzo estival en el sentido que son los proyectos que presentamos en Nación. Estamos hablando de que firmamos proyectos por más de 2.000 millones de pesos en obras en muchas de estas localidades y la inversión es estrictamente agua potable, cloaca, mejoramiento de vivienda, infraestructura social del tipo salón de usos múltiples, del tipo plazas, cuestiones relacionadas con también, digamos, estas son cuestiones de fondo porque cambian muchas cuestiones estructurales, pero en lo que nosotros estamos muy convencidos como cuestión de fondo en el sentido de que cambia hábitos, enseña muchas cosas relacionadas a lo esencial de la vida, son los centros de primera infancia. Estos centros que estamos abriendo son 50 centros en las localidades más vulnerables, donde incorporamos los más chiquitos, de 45 días, 4 grados, a 4 años lo incorporamos a la estructura escolar, y con profesionales que elegimos aquellos chicos que ya estaban recibidos en la Universidad Nacional de Salta, se habían recibido de enfermeros, se trabaja con ellos puntualmente capacitando a los chiquitos y a las mamás sobre varias cuestiones esenciales, cuestiones relacionadas a la nutrición, cuestiones relacionadas a la alimentación, a los niveles de alerta, qué hacer ante una emergencia, educación sexual, tenemos mamás de 11 años, mamás de 13, chiquitas de 20 que tienen 6 chicos, o sea, son temas que decidimos que trabajar profundamente para luego pasar a una segunda etapa que es trabajar ya en temas más de artes y oficios, apuntar a otras cuestiones, pero sí o sí tenemos que superar esta etapa que es que el mejor agente sanitario que toda familia tiene es su mamá, por eso es que nos concentramos muchos en ellas, ¿no? Eso en el centro de primera infancia que evidentemente, y es lo que estamos viendo en imágenes también, que ayuda muchísimo. Ahora, me imagino que en la casa una mamá de 20 años con 6 chicos no debe vivir ella sola, que debe tener otra familia que vive ahí, entonces después se suma la cuestión de vivienda, ¿no? La cuestión estructural allí. En lo social es muy difícil separar temas porque está todo relacionado, pero lo esencial es la persona. Digamos, cuando uno mira pobreza y trabaja pobreza, las miradas son distintas en función de quién lo mire. El economista cree que entregando dinero soluciona la pobreza, el que trabaja en el área de trabajo cree que dando oportunidades laborales soluciona la pobreza, el que trabaja en infraestructura piensa que solucionando el hacinamiento, dándole agua potable, viviendas dignas, soluciona la pobreza, y en realidad no es así, porque la pobreza y la desnutrición siguen ahí. Lo esencial aquí es concentrarse en el grupo humano, concentrarse en la persona y trabajar puntualmente a ellos. Ese es el foco más importante, pero cuando hablamos de trabajar desde chiquitos, estamos hablando de trabajar lo que es la empatía, la lógica, el pensamiento. Uno puede moldear, es lo que nosotros sentimos a través de lo que es desarrollo infantil temprano, moldear hasta buenas personas. Y trabajando también, digamos, fuertemente, sobre todo en estos lugares, con las madres que no tienen un rol social muy fuerte. Como te decía, mamás que desde muy chiquito comienzan a ser madres, 11, 12, 13 años. La verdad que tenemos que trabajar fuertemente con ellas y fortalecerlas, ¿no? ¿Cómo hicieron para incluir la tecnología en todo esto, trabajando con los otros ministerios? La tecnología es solo eso, es una herramienta que a vos te ayuda a trabajar con mayor información, pero lo que te da es el conocimiento de qué es lo que estás haciendo. O
Nosotros tenemos diversas formas de utilizar la tecnología. Por un lado, hacemos relevamientos totales, es como una especie de censo. Después tenemos monitoreos puntuales como los centros de primera infancia, o sea, seguimiento de determinados casos. Y lo que hacemos con la información, que eso es una cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención, cuando empezamos a estudiar pobreza en lo que es América Latina, nos dimos con que se carecía de información totalmente de los sectores más vulnerables. Nosotros sostenimos y venimos hablando hace mucho tiempo de que el gran fracaso de América Latina y el Caribe es la pobreza. Cuando vos ves el último informe de la CEPAL, ves que desde el 2008 se mantiene estanco los niveles de reducción de pobreza, pero desde la década del 80 a hoy hay 40 millones de personas más de pobres en América Latina, o sea, como toda la Argentina prácticamente. Y el secreto apunta a que la mirada tiene que ser distinta, tiene que ser enfocada a las personas, conocer sus realidades y trabajar esas realidades. Y no se sabía nada de los más vulnerables. O sea, si vos no tenés tecnología que te ayude a analizar la información, difícilmente puedas dar respuesta. Nosotros dividimos en cuatro las acciones que hacemos con la información. La primera de ellas es la que surge de manera más fácil, que es la que cuando vos conocés determinadas realidades y aplicás la oferta del Estado directamente a esas personas sin pasar por intermediarios. Por ejemplo, niños que están en edad escolar y no están yendo al colegio, niños que no tienen la vacunación al día, digamos, personas analfabetas o situaciones que la oferta del Estado puede ser de manera inmediata, porque cuando haces estos censos descubrís esos invisibles que no salen de sus hogares. O que... La segunda acción que hacemos con la información es hacer grandes cruces con otras grandes bases de datos. Por ejemplo, hace muy poco firmamos un convenio con ANSES. En la Argentina hay 1,5 millones de niños que no tienen la asignación universal por hijo, ¿sí? Y estando en condiciones de tenerla. Entonces, con este trabajo vos detectás qué niños están en condiciones de tener la asignación universal, pero no, que por algún motivo no la tienen. Entonces, vas a puntualmente, con el cruce de información con ANSES, los detectamos y armás operativos para que en Salta todos nuestros niños cumplan con ese requisito. Un tercer ejemplo de la información, cómo la trabajamos, está relacionada al monitoreo de determinados casos. Cuando hay una situación que requiere un análisis especial, por ejemplo, niños con bajo peso, niños que están en riesgo, mamás embarazadas o ancianos, o cuestiones que merezcan un seguimiento más fuerte por parte del Estado, o sea, esa información se lo sigue trabajando de manera permanente. En algunos casos se decide que ciertos niños vayan a los centros de primera infancia, o sea, se arma planes en función de esas realidades. Y el último tema la última acción que armamos en lo que hace con la información es armar planes que están pensados en función de la zona en la cual se trabaja. No es lo mismo estructurar un plan educativo, por ejemplo, para Salta Capital, que para el norte. O sea, uno arma un plan en función de la realidad de cada lugar. Un plan productivo, un plan social. O sea, se apunta a cometer el error de hacer planes universales, que ese es un gran error que generalmente cometen los estados, que hacen un único plan para todos los argentinos, para todos los ciudadanos, y después te das cuenta que no entran todos en esa misma línea. Ahora, perdón, Mariano, ministro, qué bueno, ¿no? La obra, poder trabajar, tener los centros para la madre y el niño, poder acompañar en obras, pero cómo trabajar en la mentalidad de la persona, ¿no? Y sobre todo de comunidades originarias que tal vez han vivido así por años. Bueno, eso es lo más difícil. Por eso nosotros, y desde el primer momento, sosteníamos que este es un trabajo que nos va a llevar generaciones. Termina siendo como el mayor desafío, me parece, porque lo otro se resuelve con plata, pero trabajar con la mentalidad de la gente me llama la atención cómo lo están haciendo. El aporte que le dio el Ministerio de la Primera Infancia, en cierta manera, al gobierno, en lo que nosotros sentimos, es un cambio de mirada y que es concentrarse esencialmente en las personas. Por eso el cambio va a llevar tanto tiempo, mínimamente una generación, ¿sí? Lo que sí estamos logrando hoy en día, sobre todo en estos lugares más vulnerables, determinados cambios de hábitos más sencillos. O sea, las mamás que ya están informando cuando tienen un caso de vómito y diarrea, mamás que están educando a sus niños o participando en la parte de los talleres de manera distinta, y se comienza a observar ese cambio de hábito. Eso va a ser, digamos, una primera etapa que nos va a garantizar que el gran sujeto de cambio es el niño, porque ¿qué es lo que nosotros vemos? Cuando vos analizás la pobreza en gran escala,
vamos a hacer cosas fantásticas con toda la información, porque vos sabés, entonces podés llevar resultados, podés trabajar, podés hacer muchas cosas. Pero a gran escala no vas a lograr ningún cambio. ¿Por qué? Porque ya gran parte del daño ya está hecho. Y es muy difícil cambiar ciertas cuestiones que ya están incorporadas en la sociedad. La violencia, las adicciones, la soledad, la falta de autoestima, la incapacidad de aprovechar las oportunidades, la desnutrición. Eso es muy difícil de cambiar en gran escala. Por eso sostenemos que el gran cambio en escala está en los niños, en la primera infancia. Desde ahí el chip sale distinto. Y te lo voy a sintetizar en un ejemplo puntual. Es un ejemplo que nosotros lo vimos de una ONG que trabaja muy bien, que es la ONG de Jorge Rojas, allá en el norte. Ellos trabajaron fuertemente en dos comunidades. Una es Pozo el Bravo. En Pozo el Bravo, conjuntamente con el gobierno de la provincia, se llevó agua, se llevó centro de salud, se llevó escuelas, se hicieron viviendas, se trabaja entregando, digamos, los subsidios nacionales, se controla salud casa por casa. O sea, hay un trabajo muy fuerte, una presencia muy fuerte dentro de lo que es el Estado, pero siguen viviendo igual, ¿sí? O sea, la desnutrición y la pobreza siguen estando presentes muy fuerte. En otra localidad, La Merced se denomina esa localidad, se hizo un trabajo muy fuerte con los niños y con la parte educativa, ¿sí? Y estos niños, cuando van a otras comunidades, se sorprenden cuando ven que otros chicos duermen en el piso. Estos niños ya van al baño. Entonces cambias el chip, cambias la forma de interpretar la vida y ver que el límite nos lo ponemos nosotros. El ser humano puede lograr lo que quiera, pero el límite nos autocolocamos. Entonces, esa es la esencia del desarrollo infantil temprano. O sea, agarrar una generación y tratar, a través de todo ese trabajo, lograr un gran cambio, ¿no? Ahora, igual sin perder sus tradiciones, sus costumbres. Qué desafío también. Bueno, totalmente, pero la mejor manera de defender la cultura es dentro del sistema, ¿sí? Qué bárbaro. Los centros también tienen algo educativo, ¿verdad? Allí, aunque estén en vacaciones, tienen una enseñanza permanente. Son dos áreas, ¿sí? Por un lado está el proyecto de las escuelas abiertas, que en este verano se les siguen dando de comer, que son 6.000 chicos que van a estas escuelas, y que ahí el sistema educativo sigue funcionando, ¿sí? Se dan talleres, se les da clases de educación física, hay distintas actividades, refuerzo escolar a aquellos chicos que lo necesiten, pero se hacen actividades. Y en los centros de primera infancia se apunta puntualmente a talleres sobre las mamás, sobre lo que comentaba anteriormente, pero también sobre los más chiquitos en determinadas técnicas de desarrollo infantil temprano. Claro. Pero lo bueno es que los centros de primera infancia no es que van a durar en la época estival. El centro de primera infancia, lo que nosotros logramos es que ya sea un trabajo permanente en el tiempo. O sea, estos 50 lugares que se suman a los 56 centros que ya la provincia tiene en otras localidades, van a funcionar durante todo el año. Y logramos dos objetivos que son muy difíciles de lograr en lo que se refiere a primera infancia sobre todo, que es escala, porque ya tenés escala, envergadura para trabajar cantidad de familias, y además de ello permanencia en el tiempo, que es la que te da el cambio de hábito. No es una acción que vas y te volvés. Con esto vos ya lográs que esto sea permanente. De hecho, las organizaciones no gubernamentales trabajan así hace muchísimo tiempo. Lo que nosotros estamos haciendo es adoptar los modelos que ya sabemos que funcionan desde hace mucho tiempo, como trabaja CONIN u otras organizaciones, los adoptamos a lo que es la visión del Estado también. ¿Y la comercialización de las cosas que producen en las comunidades, cómo se puede ayudar? Bueno, ese es otro proyecto que está relacionado a un financiamiento que se ha obtenido a través de Hábitat Nacional en lo que se refiere a artesanías o a huertas o a actividades que apuntan a lo productivo. Hoy hemos recorrido inclusive la Ruta 81 la semana pasada. La Fundación SIGOC tiene un modelo bastante interesante en lo que se refiere a la estructuración de huertas. Las huertas están funcionando y hoy el Wichí no solo produce las huertas en lo que hace alimento para su familia, sino que está vendiendo también el producto de lo que ellos logran. Otra ONG, Arte y Esperanza, está trabajando fuertemente lo que es artesanías. Entonces son impulsos que se buscan desde el Estado a apoyar, porque sentimos que son los temas que debemos apoyar en estos lugares. Y eso independientemente que esté estructurada, que la está coordinando el ministro Parodi, una mesa productiva, y que colocó este lugar como eje, donde estamos trabajando 4 temas fundamentales, que es
para darle más escala, que lo estamos hablando también con Nación para lograr el financiamiento, que es las pequeñas huertas familiares, Sí. Que ya vemos que el ejemplo y que funciona muy bien, el tema de tener animales en baja escala, que también funciona y funciona muy bien, el tema de turismo, ahí hay mucha gente que va a estos lugares para aprovechar el tema de los ríos, de la pesca, Sí. y también lo que podemos lograr con el tema de los productos, de lo que uno puede, de los productos pueden surgir de lo que es los ríos, de la pesca. Claro. ¿no? Habló de la provisión de agua. De forma práctica, ¿cómo se hace en los lugares en los cuales no hay un pozo todavía? No, el agua es uno de los temas más complejos y más esenciales. Acá tenemos que tener en cuenta la realidad de dónde estamos. Rivadavia tiene es 15 veces más grande que Salta Capital, Sí. y tiene 30.000 habitantes y están totalmente diseminados, y hay, por ejemplo, en Santa Victoria el otro día hablamos con el intendente, hay más de 500 parajes, en Rivadavia Banda Norte más de 172 parajes, y a veces un paraje son 2 familias. Entonces, lo que es agua, luz, a veces se dificulta en estos lugares. La mayoría de estas comunidades cuentan con pozos. Lamentablemente a veces no contamos con el apoyo de la comunidad para mantener los pozos en funcionamiento, o tenés cosas muy extrañas donde la comunidad no está muy unida. Por ejemplo, en las vertientes, que es en Santa Victoria hay 7 caciques. Tenés 2 pozos, uno en la escuela y otro en el pueblo, y tenés 3 generadores que con energía, digamos, por combustible, que lo que hacen son andar las bombas para que tengamos agua, pero los caciques se pelean, se sacan el combustible para ellos, después la comunidad se queda sin agua. O sea, son muchos temas que tenés que trabajar, y estamos tratando de entender que son temas de todos y temas que tienen que cuidar. Lo mismo nos pasó cuando fuimos a La Puntana, la escuela de La Puntana, la verdad, hace 2 años le inauguramos una escuela hermosa y que la comunidad la tiene destruida. O sea, no, digamos, es un trabajo, y tenemos ahí creo que 13 caciques, entonces es un trabajo que se tiene que hacer muy fuerte en lo participativo. Si vos no lográs que la comunidad participe fuertemente en mantener estas instalaciones, difícilmente podamos pasar, pero es lo que vos me decías anteriormente, son cuestiones esencial de mentalidad y de trabajar en lo que es la comunidad, ¿no? ¿Y es muy diferente la primera infancia del norte a la que tenemos en Salta Capital en todo esto? Sí, son situaciones distintas, igual de duras. La pobreza, la verdad, que golpea en todos los sectores. Las realidades son distintas. Acá la situación es distinta. Acá la infraestructura del Estado está más preparada para todo lo que sucede. Pero acá lo que se ve y lo que afecta a la infancia está relacionado sobre todo a 2 temas puntuales que son muy fuertes y muy difíciles de trabajar, que es el tema de violencia y el tema de adicciones. Son que la consecuencia la sufren directamente los chicos, y generalmente estas conductas se repiten. Entonces, si no lo trabajas desde muy chiquito, difícilmente lo puedas hacer. Y con todos estos relevamientos que están haciendo, ¿cómo vuelcan esos datos después? ¿En qué se hace práctico? No, lo que nosotros, justamente hoy tuvimos una reunión con la secretaria de Acción Social, Guadalupe Colque, de la municipalidad, porque tenemos todo un reglamento hecho en lo que es la zona oeste, en la zona sudeste. También participó la gente de Nación, y vamos a hacer un reglamento en la zona de Floresta, y el concepto ahí es otorgar prioridades. Las prioridades, supuestamente, los chicos que están en determinada situación, y adentrarnos en las familias para empezar a trabajar los temas sociales. O sea, agarrar un parámetro lógico que te marque una cuestión de urgencia, y en función de eso trabajar lo social, trabajar las madres, las familias, ¿no? Pasa mucho también en el municipio de San Lorenzo, zona de Atocha, San Rafael, los asentamientos que están por allí. Es durísimo lo que pasa con los niños. Sí, de zonas de ciudades la realidad es más o menos similar, pero apunta a estas cuestiones, sumada al hacinamiento, sumada a falta de vivienda, sumada a lo que es pobreza. Sí, la verdad que sí. Bueno, queremos agradecer. Sí. No, gracias a ustedes, porque la verdad nos invitan seguido, nos siguen. El trabajo nuestro, la verdad, es muy difícil, no es sencillo. Uno no puede decir que está contento con lo que hace, pero sí podemos decir que estamos esperanzados con las acciones. ¿Sabe qué recordaba? Que creo que el día que usted asumió y el primer programa terminó de asumir y vino para acá.
Sí. Y era un ministerio que no terminábamos de entender para dónde iba, y ahora lo escucho hablar que terminó como ejecutando tantas cosas y articulando tantas otras áreas. Así que la verdad que esperamos que le siga yendo bien, contador, la verdad. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Emma, deportes. Meter un poquito con lo que va a pasar con la Copa Argentina, que por fin va a arrancar, por lo menos para los equipos del torneo Federal B, del Federal A hacia adelante no hay actividad, pero sí del Federal B. Y en Salta hay solamente 2 equipos clasificados, ellos son Central Norte y Mitre, que van a enfrentarse justamente en la misma llave. Cara a cara estarán el Ciclón, que será local este sábado a las 21:30. Nos tiene que ir bien a los Cuervos este a año, Central. ¿eh?